¿Qué tal, hermanos? Es un gusto volver, poder estar conectados con ustedes, entrar hasta sus hogares y aprender de la palabra de nuestro Dios. Como dice nuestro pastor, ¿verdad? Prepárate, ponte cómodo y vamos a empezar. Hay algo que me gusta a mí mucho de mi hijo, que cada que ya nos reunimos a hacer nuestro devocional, él siempre tiene ya su separador, su marcador y dice, vamos en este capítulo. ¿Y ustedes qué creen? Si yo les pregunto, vamos a leer Proverbios, ¿verdad? ¿Qué dicen? Sí, no, claro que no. Vamos a seguir leyendo la carta del apóstol Santiago y nos toca leer Santiago número 4, ¿verdad? Y vamos a iniciar. Entonces, abre tu Biblia, ya me imagino que ya la tienes abierta, y vamos a estudiar entonces esta palabra. Y dice así, Santiago 4, de los versículos 1 al 10, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y tenéis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que podáis, lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Oramos, cierra tus ojos y hablemos con nuestro Dios. Señor, estamos reunidos una vez más aquí solamente porque eres bueno. Gracias por lo que estás haciendo en esta tu iglesia, porque es una muestra de amor, de tu bondad, de paciencia y de tu misericordia, que no la merecemos. Pero gracias por volvernos a reunir a través del estudio de tu palabra. Señor, ya estamos en capítulo 4, en la recta final de Santiago. Te ruego que puedas equipar a tu pueblo de cómo estamos y de cómo hacemos evidencia, o mejor dicho, de quiénes somos y de que vivamos de un modo congruente con la fe que tenemos. Gracias, Rey. Gracias porque a estas alturas de la carta, ya los que hemos entregado, los que nos hemos redimido, los que hemos entregado nuestra vida a ti en adoración, tenemos una esperanza de que hay un modo de operar y que no damos palos de ciego, golpes al aire, sino que entendemos claramente lo que tenemos que hacer en Cristo para poder experimentar verdadera santidad y libertad, Señor. No la libertad que el mundo da, sino una consistente santificación progresiva en la que vamos equivocándonos, sí, pero cada vez conociendo más tu amor y en respuesta a ese amor, a obedecerte, haciendo la obra que tú has diseñado, Padre bendito, que es que nuestra vida te exalte, Señor. Así que, Rey, háblanos, equipa a tu pueblo. Aquí estamos, Señor. Límpianos, henos aquí. Contamos contigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, pues como ven, estamos ya casi en la recta final de Santiago, en el versículo 4. Y esto quiero preguntarles, bueno, ustedes ya saben, mejor dicho,
ya han conocido cómo el contexto de todo esto. La semana pasada pues hablamos de la sabiduría de lo alto en el capítulo 3, en el versículo 13, al final donde nos dice, bueno, no te engañes, ¿sí? No te engañes ni mientas contra la verdad. ¿Por qué? Porque esa es una situación, es un rollo de la sabiduría terrenal, animal y diabólica, ¿sí? Ahora, y vimos también cuál es la sabiduría de Dios, que es pura, es pacífica, es benigna y, bueno, lleno de misericordia y de buenos frutos. Y empieza diciendo el capítulo 4 en esta línea de no te engañes. Y vamos a estar viendo, mis hermanos, precisamente algo que, como todo ser humano, siempre hacemos, que son los pleitos, las peleas, ¿sí? Y diciendo, y me llama la atención porque Juan empieza con una pregunta. ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las guerras? Pregunta, ¿sí? Pero algo que aquí también vamos a ver es que dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Dentro de la misma pregunta contesta y dice, ¿no es de vosotros? Y quiero que veamos bien aquí esto, mis hermanos, porque cuando Santiago habla, no es de vosotros, no se está refiriendo a aquel carnal o aquel que no conoce a Cristo. No, se está refiriendo a ti que tienes ya una relación con Dios. Se está refiriendo a la iglesia, al pueblo de Dios, al pueblo de Cristo, aquel pueblo que fue redimido por la sangre, por ese sacrificio en la cruz. Y bueno, entonces viendo esto, dice, ¿de dónde vienen los pleitos? Y investigando, pues pleitos en el original es la palabra maché, que se traduce como luchas, riñas. Y aquí el Espíritu Santo está guiando a Santiago a escribir. Y algo también que me llama la atención, que me enfoqué mucho, es que dice, hey, ¿de dónde viene? ¿Sí? ¿De dónde viene? Ahora, ¿por qué no dice diferencias? Hey, ¿qué no es acaso de sus diferencias, de que piensan distinto y todo esto? No, él habla en algo muy, muy concreto, guerras, pleitos, y eso es algo difícil, mis hermanos. Tenemos que entender que nuestras guerras, nuestro pleito, ¿de dónde provienen? Y hay algo que nos llama aquí, bueno, que a mí me mueve, ¿no? Me mueve el tapete, porque tristemente las guerras y los pleitos vienen de nosotros mismos, vienen de nuestro interior y tristemente eso también pasa en las iglesias. Y por eso el versículo 1 dice, ¿de dónde vienen? Ahora, si alguien que está leyendo y todo dice, ah, bueno, y hace una pausa aquí, dirá, ah, no, pero pues es que él, o sea, bueno, sí, es que mira, es por mi esposo, ya ves, tú ya lo conoces, ya sabes cómo es él. Pero por mucho pretexto que pongamos o echemos la culpa a alguien más, dice Santiago, aclara, que no es de vuestras pasiones, que combaten vuestros miembros. Y la palabra pasiones, mis hermanos, es algo que yo busqué también y viene de la raíz hedoné, de donde viene la palabra hedonismo, que se traduce como deleitarse o desear. Sí, yo me deleito, deseo, pero no es algo así que quiero, sino que viene dentro de mí mismo. Por eso Santiago dice, ¿qué no es de vuestras pasiones que combaten en nuestro cuerpo? Es algo, y ahorita me acuerdo aquí, a ver, a un niño, ¿ustedes qué le dicen? ¿Pórtate mal? No,
Aún desde bebé, que agarra uno y empieza a decirle, hey, pórtate bien, no hagas esto. ¿Por qué? Porque ya la maldad viene en nosotros. Ya la maldad viene implantada en nosotros desde Adán. Ahora, ok, pues tristemente también esto lo tendremos que estar viviendo, mis hermanos, en toda nuestra naturaleza, en todo nuestro tiempo de vida. ¿Por qué? Porque como vivimos en un mundo caído, pues es nuestra naturaleza. Y como diría Pablo, vivimos en esta tienda que se va desgastando poco a poco. ¿Sí? Y entonces, ¿eso qué nos quiere dar a entender? Pues que siempre vamos a estar batallando con esto, con peleas. Y el punto aquí es cuando entra entonces el Evangelio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque viene la buena noticia. Viene la buena noticia que Jesús ya ganó para que tú y yo no tengamos que estar peleando. ¿Sí? Vuelvo a decir, a veces tristemente, como cristianos, cuando perdemos de vista el camino, cuando perdemos de vista el rumbo que Jesús ya nos trazó, es cuando entonces en nuestro cuerpo empieza a combatir entre sí y empieza a combatir entre hermanos mismos. Les decía, repito, tristemente también en iglesias hay pleitos. No, es que yo opino esto, es que yo opino lo otro, y no, así se debe de hacer. Bueno, ok, pero aquí hay un ejemplo que nos va a dar, y precisamente es en el versículo 2 donde dice, no puedes alcanzar. No puedes alcanzar. Y la idea es clara, mi hermano, porque, bueno, tú preguntas, bueno, ¿cuál es la idea? Ok, dice, se alcanza lo que buscas, pero no se alcanza satisfacción. Y como ven, desde el capítulo 3, todo el capítulo, lo hemos estado viniendo estudiando versículo por versículo. Es importante, mis hermanos, que entendamos esto. Nuestras pasiones, nuestro deleite, nuestra pecaminosidad nos hace buscar. ¿Por qué? Porque cuando yo me enojo con mi hermano, ¿qué digo? Ya me enojé con él. Que Dios te bendiga y todo. No, a veces en nuestra mente que dice, ojalá, ¿cómo dicen? Te caiga un rayo. Bueno, ya algo más espiritual que dicen, Señor, llévatelo o te lo mando, ¿verdad? Que a veces decimos, Señor, llévatelo o te lo mando. Y no, pero ¿por qué decimos esto? Porque en nuestro corazón hay una raíz de maldad. Hay una raíz de maldad. Y se dice, bueno, podemos matar a alguien, podemos eliminarlo, quitarnos de nuestra vida, pero aún así en nuestro interior no encontramos la satisfacción. Y esto me lleva a Mateo 5:21, cuando Mateo 5:21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ah, caray, a ver, otra vez. Pero, ¿quién dice? El Señor. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ahora es cuando entendemos. No, pues, entonces sí, estoy completamente perdido. ¿Por qué? Porque pues tú dirás, bueno, creo que yo soy el sicario número 1 de México. Yo soy el sicario número 1 de Getsemaní. ¿Por qué? Pues porque ya me enojé con mi hermano. Ya me enojé con mi hermano. ¿Y qué? Soy culpable de juicio. Merezco un juicio. Ahora, mis hermanos, bueno, la idea es esta. Nuestra carne opera en nosotros. Y ahora dice, pues si vamos a alcanzar algo, esto es por qué. Sí, buscamos alcanzar y encontrar algo, nuestra satisfacción de lo que nosotros deseamos. Pero Santiago dice y termina diciendo, y no podéis alcanzar
porque no pedís. Ahora, quiero aclarar esto. Si fuéramos nosotros una iglesia panchita, una iglesia pirata, en el cual de estas que te venden una teología de reino, una teología de dominio, una teología de prosperidad o de liberación. Y pues, ¿qué pasa? Agarran este texto, lo sacan del contexto de la Biblia y empiezan a armarse todo un sermón de un Dios rey mago. ¿Y qué te dicen? No, no, no. Tú pide, a ver, ¿qué quieres? Si no tienes es porque no pides. Pídele a Dios y Él te lo va a dar. Él te lo va a dar. Hermanos, si vemos el contexto aquí, dice, no pedís porque pedís más, pedís mal, piden mal. ¿Cuál es el contexto? Pides para tu deleite, para pleitos, para contiendas. Y es ahí donde entonces ven cómo estas iglesias, nos enseñan enseñan de una manera mal en que Dios te quiere dar. Ya vimos el contexto, los pleitos, peleas, divisiones. Pero el versículo 3 dice, pides pero no recibes porque pides mal. ¿Y por qué razón pides mal? Pues porque lo pides para gastar en vuestros deleites y tu deleite es tu deseo, lo que tú quieres, lo que tú anhelas. Y otra vez aquí el punto de deseo, mis hermanos, es de que, a ver, ¿cómo les voy a decir? Vámonos como que de atrás para adelante, ¿sí? Vamos como de atrás para adelante y te voy a poner un ejemplo aquí, una pelea entre esposos. Este es un clásico de, como decimos, del cine mexicano, ¿verdad? Ok, este es un clásico, ¿no? Y tú dices, no, pues ya mi esposo, o sea, ya no lo aguanto, en serio, ya no aguanto a mi esposo, es un pecador, es esto, ok. ¿Y qué agarras y dices? Bueno, ok, como tú eres muy espiritual, dices, pues no, ya no le voy a decir nada, ya no le digo nada, mejor me voy a poner, ¿qué? Me voy a poner a orar. Y haces bien. Y dices, Señor, ok, Señor, mira, vengo a ponerte en tus manos la vida de mi esposo. Sí, por favor, Señor. O los hombres, Señor, te pido por mi esposa, por favor, cámbiala, Señor. Y las hermanas que dicen, sí, Señor, cambia a mi esposo. Por otro, si tú quieres, pero cámbialo. Es interesante a veces cómo la idea de los hombres, del pecador, empieza a desear otra cosa. Y bueno, cuando nosotros pedimos cámbialo, el punto es interesante. Oras, sí oras, pero ¿qué dice Santiago? Pides mal, porque pides para malgastar. Y esto me lleva en la idea, creo que recuerdo cuando hablábamos de el panorama general y que decíamos, bueno, me lleva a Lucas 15, para acabar pronto, me lleva a Lucas 15, ¿por qué? Porque cuando el hijo pródigo, ¿qué dice? No, ¿sabes qué, papá? A mí dame ya lo mío y me voy. ¿Y qué hizo él? Se fue, malgastó, vivió como quiso, como dijéramos aquí en Oaxaca, tiró agua a lo loco. ¿Sí? Tiró agua a lo loco, desparramó, desperdició todo esto. Y ahora, bueno, él se va a tirar y lo malgasta. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? La razón es esta, mis hermanos. Los destructivos deseos que hay en nosotros es básicamente porque no buscamos en Dios nuestra satisfacción. ¿Sí? No buscamos en Dios nuestra satisfacción a nuestras necesidades, sino que es esto, se los repito, esto lo encontré y me gustó cómo lo describe. Dice, los destructivos deseos que hay en nosotros es básicamente porque no buscamos en Dios nuestra satisfacción a nuestras necesidades. Y siempre pedimos para nosotros, sí, es que yo quiero. Y
Ya lo vimos, ¿no? O sea, siempre pedimos mal. Y bueno, mis hermanos, pedimos mal. ¿Por qué? Porque queremos que me beneficie yo, ¿sí? Que aquí el ego me va a salir a yo. Otro clásico, cuando deseamos, no, que me vaya bien y decimos, y hay algunos hermanos, por favor, oren para que me vaya bien en mi negocio. Y digo, la petición hasta cierto punto es válida, es honesta, pero no conocemos el corazón del hermano o la hermana. ¿Por qué pide eso precisamente? Ahora, preguntándonos, ¿por qué quieres que tu negocio o que en tu empresa o que en tu puesto, en aquella empresa digas, no, que me suban el sueldo, que me suban esto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué quieres? ¿Para diezmar más? ¿Para ofrendar más? ¿Para ayudar más a tu prójimo? ¿O quieres solamente para ti? No, es que lo quiero porque ya salió el nuevo SEAT 2021 y está precioso. Y quiero un nuevo carro. Y te acabas de comprar uno. ¿Checan cómo hay la diferencia? Sí, Señor, yo quiero que me bendigas en mi negocio. Ah, pero ¿por qué lo quieres? O en mi trabajo, que me suban de puesto, que me suban de sueldo. ¿Por qué lo quieres? ¿Para ayudar más? ¿O solo para tu deleite? ¿Para presumir tu carro 2021? ¿Checan la diferencia? Ahora, el querer que te vaya financieramente bien no es malo, mis hermanos. No, eso tendría que ser una petición de cada cristiano, de cada hijo de Dios, de cada miembro de Getsemaní. Y esto me recuerda porque hace algunos años yo les comentaba a Jojo, a ver, Campus Jojo, si se acuerdan, que yo les decía, si tú te consideras parte integral, te consideras de Getsemaní, recuerdan que les pedí, cada que vayas a tomar tus alimentos, y das gracias a Dios por ese plato de frijol, por ese caldito de pollo, por esa sopa que te vas a comer, que digas, Señor, bendice a tu iglesia, bendice a tu iglesia. No sé cuántos lo estén haciendo, a ver, cuántos han sido fieles, a ver, Jojo, Campus Jojo. Bueno, yo pues lo sigo haciendo, todavía procuro hacerlo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la idea es esta. Señor, si tú bendices a Getsemaní, eso es para tu gloria. ¿Recuerdan, Jojo, que eso es lo que les decía? ¿Por qué? Porque Dios va a mostrar el amor a Getsemaní. Y al mostrar su amor, nosotros seremos prósperos. Al ser próspero, podremos ayudar. Al poder ayudar, ¿cuál era el propósito? Es que el pastor ahí es el mero bueno. No, ¿era para qué? Es para darle la gloria a nuestro Dios. Es para que la gloria sea de nuestro Dios. Y eso lo va a demostrar. ¿Por qué? Cuando nosotros damos la gloria a Dios y rendimos, Señor, esto, si yo me compré un carrito, yo tengo un buen trabajo, un buen negocio y todo esto, no es por mí, es por tu gracia, es por tu amor. Y aquí está, lo rindo, te lo entrego a ti. ¿Y sí? Ahora, si en tu corazón está, no, pues Señor, pido por Getsemaní, bendícelo, porque, Señor, no, pues yo quiero tener una iglesia próspera y quiero que sea una iglesia feliz. No, ¿cómo crees? Si esa es tu idea, pues digo, dijera Benito Juárez, ahí está la puerta, vete allá enfrente. No, nosotros tenemos que pedir bendición. ¿Por qué? Para que la gloria sea de nuestro Dios. Ahora, mi hermano, no te extrañes si no avanzas. ¿Por qué? Porque tú pides para gastar en tus deleites.
Y si se dan cuenta, mis hermanos, aquí hay una raíz de un problema. La raíz de un problema. ¿Y cuál es esa raíz? Nuestra carne. Y a lo mejor tú me puedas decir, hermano, discúlpeme, pero no, yo por eso soy vegetariano. Y no estoy hablando de esa carne. No estoy hablando de esa carne que asamos así rica. Estamos hablando de esta carne, de este cuerpo, ¿sí? De este cuerpo carnal. Y mis hermanos, en el versículo 4 dice, oh almas adúlteras. Ojo, ojo, porque aquí dice almas adúlteras. ¿Y a quién se está refiriendo? ¿A los de afuera? No, a la iglesia. Se está refiriendo a la iglesia. Y a lo mejor tú puedas decir, ay no, hermano, ya, ¿por qué me está diciendo que yo soy adúltero, yo soy adúltera? Vamos a ver por qué. Mismo Santiago nos dice, oh almas adúlteras, no sabes, chequen aquí, dice, no sabes, y lo estás diciendo de una manera irónica. ¿Por qué? Porque al decirte no sabes, es irónico que sabes algo que tienes que tener en ti mismo. Dice, no sabes que eres parte de esto. O sea, te está diciendo a ti, Santiago, o almas adúlteras, no sabes. O sea, ¿no te estás dando cuenta? Porque eres parte de nuestro grupo, porque eres parte del cuerpo de Cristo. Dice, ¿qué no sabes? De una manera irónica, ¿qué no sabes? Que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Ahora, ¿cómo hay? ¿Por qué estoy explicando todo esto? Porque de una manera ustedes me podrán decir, sí, hermano, usted está explicando muy bonito, sí, entendible esto, pero el tema es lo que dice en la pantalla, firmes buscando la santidad. Y para allá voy. Vamos a ver. La palabra mundo, ok, vamos a entender todo esto. Voy a seguir un poquito más adelante. Ok, la palabra mundo, mis hermanos, cuando Santiago habla, dice, ¿qué no ves que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Aquí la palabra mundo no se está refiriendo a las personas, no se está refiriendo a esto como tierra, como tal, como planetas, sino se está refiriendo a cosmos con K, cosmos. ¿Por qué? Porque cada vez que en el Antiguo Testamento veas mundo, los deseos del mundo, sí, los deseos de este mundo, la amistad con el mundo, viene de la palabra cosméticos, como les decía, cosmos con K, y que es o que se traduce arreglo o decoración. Y teológicamente, mis hermanos, lo vamos a poder entender así. Dice Mundo Hispano. Mundo es un sistema diseñado por el enemigo para distraerte y cautivarte de otra cosa que no es Dios. Y el ejemplo, pues nos las da Romanos cuando dice, tú amas más lo creado que al creador. Cuando eso Romanos nos dice, tú no, es que tú amas más lo creado que al creador, te vuelves un idólatra. Te vuelves un idólatra. Y ahora, quiero aclarar esto, mis hermanos. Aunque tú digas, pues sí, hermano, pero pues es que estamos aquí en este mundo y pues, o sea, ¿cómo pide eso? O sea, vamos para allá. Cuando nosotros salimos del contexto de la palabra mundo, esto hace que muchos malentiendan y eso hace que creen monjes, que creen conventos o una onda esas de aislarse. No, 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 yo me alejo del mundo porque voy a vivir solo allá, aislado. Y no, mis hermanos, esa no es la idea. La idea es lo que nos envuelve. La idea es esto, cómo nos vamos adaptando.
Y lo vemos clásicamente todos los días. Ah, a ver, ¿por qué te pusiste esta camisa azul con rayitas y todo esto? Ah, no, pues porque es lo más bonito. Y vamos empezando a mezclarnos con el mundo. Pero es la característica de que nosotros tenemos que separarnos del mundo, de esta situación. Ahora, como les decía yo, las riquezas, ¿no? Hablábamos ahorita de las riquezas. No, Señor, bendice mi negocio. ¿Para qué quieres? Ok. Dios dice aquí, es lo mismo, no puedes quedar bien con el mundo y quedar bien con Dios. Y si es cierto, mis hermanos, Dios bendice tanto a su pueblo que cuando nosotros buscamos primeramente la gloria de Dios y su justicia, las cosas no son añadidas. ¿Sí? La Biblia es muy clara, pero cuando tú amas, y aquí la palabra es amar, no es de, ay, qué enamorado estoy, no, es la palabra filos, que se traduce como un hecho de cariño, amor fraternal. Cuando nosotros amamos más la situación, y es que, no, yo quiero, hablaba con alguien en estos días y decía, no, yo voy a ahorrar y me quiero comprar el nuevo Samsung, no recuerdo la serie y todo esto, pero me decía, no, yo quiero esto. Y digo, bueno, está bien. Ese es el deseo de su corazón. Eso es lo que él anhela, eso es a lo que él encuentra cariño, eso es a lo que él ama fraternalmente. ¿Cómo se los puedo decir, mis hermanos? Bueno, vamos a aterrizarlo bien, de una manera. Y creo que esta imagen nos los va a aclarar muy bien. Esposos, ¿sí? Los esposos, esposa. Imagínate, oh esposo adúltero, te dice tu esposa, ¿no? Oh esposo adúltero, ¿qué no ves que no puedes estar con tu amante y venir y decirme que me amas? ¿Sí? ¿No puedes estar con tu amante y venir y decirme que me amas? ¿Sí cachan la foto? ¿Se imaginan aquel hombre que tiene, como lo oímos en la calle o allá afuera, que decimos, no, pues ese señor tiene dos casas, ¿sí, no? La de al lado o la de atrás y su casa verdadera. Ahora, la esposa dice, a ver, esposo, tú no puedes venirme o sea, saber que vienes de estar con tu amante y venirme a decir que me amas. ¿Por qué? Porque eso es algo, como dijéramos, algo bien torpe, bien bizarro. La idea es que no podemos estar invirtiendo con nuestro amante y venirle a decir a Dios, Señor, te amo. ¿Sí cachan la foto? ¿Sí entendemos el concepto? ¿Sí? Es algo enfermo. Y lo mismo pasa con Dios. Lo mismo pasa con Dios. Aquí venimos y decimos, Señor, sí, Señor, mira, tú eres mi Señor, mi Salvador. ¿Y qué pasa el martes, miércoles? Ya andas pecando. Andamos, dijo el otro. ¿Sí? No, eso es algo enfermo. ¿Por qué pagamos con mal a aquel que nos ha hecho tanto bien? ¿Por qué pagamos con mal a alguien que nos ha hecho tanto bien? Esa es nuestra actitud ante Dios. Versículo 5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Y aquí, en serio, mis hermanos, es algo fascinante porque la palabra anhelar se traduce como algo intenso, algo que me emociona, me anima, me deseo cariñosamente. Y volvemos a un punto, Dios nos ama. Y no es un rollo de que Dios te diga, hey, tienes que hacer esto, tienes que portarte bien. ¿Por qué? O sea, porque yo soy Dios y te lo mando.
y que pues hasta cierto punto tendría que ser justo, porque eso es verdad, Él es Dios. Pero más sin embargo, ahora muchos podemos decir de alguna manera, o podemos ponernos en este pretexto. Ay hermanos, a ver, explíquemelo bien, porque capítulo anterior estuvimos viendo que los celos son malos. ¿Y cómo es que aquí Dios nos está celando? Bueno, por fin, ¿es malo los celos o no? Aclaro el punto. Los celos que nosotros tenemos no es el mismo celo que tiene Dios, porque el celo de Dios es un amor que nos quiere mantener juntos, unidos a Él, en el sentido en que nosotros, al permanecer unido a Él, la gloria para quién es. Si han oído ustedes esto, no, aquel es un buen trabajador, honesto, llega puntual, llega antes de su horario, se va después de su horario, y todos se preguntan, bueno, pero ¿por qué es distinto? A mí se me hace que le anda haciendo la barba al patrón. No, cuando ya empiezan a estudiarlo, cuando piensan a verlo bien, dicen, es que él es cristiano. Es que él dice que es un hijo de Dios. Y cuando lo empiezan a exaltar, ¿la gloria para quién es? ¿Para él? No, es para Dios. ¿Por qué dicen? Es un hijo de Dios. Y la gloria es para Dios porque Dios nos transforma. Ahora, mis hermanos, como les decía, el celo de Dios es diferente a nuestro celo, porque nuestro celo busca ¿qué? La gloria de nosotros, pero el celo de Dios busca su gloria. Y por eso Él te ama celosamente. Por eso a Dios le duele que tú menosprecies su amor y escojas destrucción. Tanto le duele, mis hermanos, que nosotros nos autodestruyamos, autodestruigamos, que por eso Él mandó a su Hijo. Y cuando Él vea esto, descarga su ira en su Hijo Jesucristo allá en la cruz. Su Hijo amado tuvo que sufrir por ese castigo que tú y yo merecíamos. Pero esto sirve ¿para qué? Porque con eso nosotros tenemos acceso al Hijo amado. Y que tú y yo podemos amarle y podemos amar a nuestro Dios, decir, Señor, gracias porque tú me perdonaste. Y en respuesta al amor que Él nos da, nosotros empezamos a procurar una instrucción muy importante, que es apartarnos del mal. Cuando yo empiezo a entender, no, Señor, ya sé que tú sufriste, ya sé todo lo que tú pagaste por mí. Entonces empiezo a buscar esto, la santidad, la santidad. Versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia al humilde. Y vean, mis hermanos, cómo aquí la Biblia cierra un punto y te dice, Dios te ama celosamente y Él te da mayor gracia. Cumpliendo lo que dice la palabra, porque en cuanto más abundó el pecado, ¿qué? Más abundó la gracia. ¿Qué es la gracia? Es un regalo que nosotros no merecemos. Y esa es la solución a nuestro problema. Esa es la solución a nuestros pleitos, a nuestros deseos destructivos, a nuestros celos, a nuestras contiendas. Que veíamos el capítulo pasado, que dice, eso es sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y aparece justo el versículo 6 y versículo 7, dándonos una solución. El problema, la solución a este problema es la gracia,
lo que Dios nos da, el pago inmerecido. Por esto dice la Biblia, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y terminando aquí con este punto, con la solución a nuestro problema, ya lo vimos, nuestros malos deseos, nuestros deleites, nuestros pleitos, viene a ser la gracia de Dios. Y esto es algo que tenemos que entender porque esto es para el creyente. Algo que vemos versículo 7. Dice, someteos pues. Y tú puedes decir, hermano, pero pues aquí, a ver, explíqueme porque ¿qué es someterse? ¿Qué es someterse? ¿Qué es someteos? Bueno, someteos es estar bajo la voluntad de alguien. Y te voy a poner un ejemplo. Todos saben los videojuegos. Con los videojuegos y empezamos con los videojuegos, empezamos a jugar y recuerdo que estaba empezando a jugar los videojuegos en línea, cuando juegas con otro de otro país, de otro estado, de otro continente, y ay, tú estás, ¿no? Y de repente tú te crees y ya estás jugando bien, pum, pum, vas ganando. Y de repente, pues te encuentras a un aldeanito ahí que dices, no, ya me lo desayuné, ¿verdad? Ya me lo voy a cenar. ¿Por qué? Porque estás jugando, y le ganas, y le vas ganando. Pero de repente se voltea la tortilla y te empieza a ganar, Y tú dices, ay, a ver, momento, ¿qué pasó aquí? Y vino a mi mente. Lo que pasa es que, pues sí, era un novato, es un novato, un aldeano novato, y tú que pues ya sabes jugar, pues ya tienes el control, pero aquel como iba perdiendo y viene su hermanito mayor, que se la vive jugando, que es vaguito en esos juegos, en ese sistema, y le dice a su hermano, a ver hermanito, préstame el control. Vamos a darle una rastriza aquí al del otro lado. Y cuando menos te das cuenta, ya te humillaron. Obviamente tú entiendes, no, yo ya no estoy jugando con el mismo, con el que empecé a ganar. A mí se me hace que él le pasó el control a su hermano mayor y por eso me dio la vuelta. Y me está dando una arrastriza. Ahora, quiero aclarar esto con ustedes. ¿Por qué puse este ejemplo de los videojuegos? ¿Por qué? Porque tenemos siempre un control. Y esto ahorita lo vamos a aplicar a la Biblia. Tenemos un control. Y cuando tú estás jugando, aprietas cuadro. A ver, algún juego que ustedes aquí más tengan. Creo que el de fútbol, ¿verdad? ¿Les gusta el fútbol? ¿Sí? Ok, el fútbol, eso va a pegar entonces aquí. Entonces, están jugando FIFA y estás jugando y tú tienes a tu muñequito en la pantalla y cuando tú aprietas cuadro, el muñequito no se voltea a verte a ti y dice, pues me voy aquí a la tribuna a tomarme un refresco. ¿Verdad que no? Si tú aprietas, córrele, el muñequito ¿qué hace? Va corriendo. Si tú te paras o le pones, no sé, chutar o algo, el muñeco empieza, el videojuego empieza. Pero para esto quiero que entiendan, antes de que esto suceda, hay una conexión. Tiene que haber una conexión, que es el control. A que tú le dices, patada, penalti o correr, y el muñequito lo hace. Ahora,
Vámonos a la Biblia. Nosotros vivimos nuestra vida a nuestra manera. Queremos vivir a como yo lo entiendo, a como yo quiero. Pero cuando Santiago nos empieza a decir, someteos a Dios, ¿qué es lo que nos está dando a entender? Y se los voy a poner claro, de una manera clara, es pásale el control a Dios. Pásale el control a Dios. El control de tu vida, para que cuando Dios te esté diciendo, hey, tienes que hacer esto, tú no te volteas, ya vimos, hay la conexión, y cuando Dios te diga esto, tú lo tienes que hacer. Y vamos a ir más para allá. Ya vemos, Dios resiste al soberbio. Dios resiste al soberbio. Dame unos sinónimos de resistir. ¿Y cuál es? A ver, ¿sí? Aguantar, otro. Sinónimos de resistir es aguantar, oponerse, ¿sí? Rechazar. Ahora, mis hermanos, entendamos esto. Si tú eres un soberbio, ¿cuál es la relación con Dios que tú tienes con Dios? No, es que yo quiero vivir como a mí me gusta. Eres un soberbio. Y entonces la Biblia nos dice que Él te resiste, Él te rechaza. ¿Por qué? Porque eres un soberbio. Y tristemente quieres estar por encima de Dios. Por eso les comentaba, las iglesias estas que te venden ese evangelio barato de la prosperidad. No, tú pide que Dios te lo quiere dar. ¿Por qué? No. Tú estás por encima de Dios. Dios te tiene que hacer caso. Y tú estás arriba de Dios. Y Dios sirve a tus propósitos. Y eso es algo malo, mis hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Cuando nosotros pensamos de esa manera, cuando nosotros empezamos a decir, no, tú pide, tú declara que Dios te dé prosperidad, tú declara que Dios te dé sanidad. Espérame, ¿qué es lo que pasa? Tú no estás arriba de Dios. Lo que pasa es cuando nosotros pensamos esto, Dios nos resiste porque somos soberbios, nos rechaza. Y ojo, mis hermanos, Dios no está diciendo, esfuérzate, échale ganas para que Jehová te dé gracias, para que Dios te dé gracias. No está diciendo, humíllate, reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Sométeos pues, sométete, y es poner tu autoridad debajo de la autoridad de Dios. Como decimos aquí en Getsemaní, Señor, tú di rana y yo brinco, o sea, yo obedezco. Como vimos, la Biblia no dice, tú declara que el diablo no te pueda hacer nada. Tú, como dice una canción por ahí, sí, una canción que dice, pisotéalo, o ¿cómo es que dice? Si el diablo se te aparece, ¿qué? Lo atropellamos, y si el diablo se aparece, espérame, no. Aquí Santiago no te está diciendo, pisotéalo. No te está diciendo, atropéllalo. Y perdón, creo que ya tiré por ahí su doctrina de escuela dominical, ¿verdad? Bueno, Santiago no dice, pisotéalo. Dice, resiste. Dice, sométete a Dios. Resiste. Y cuando nosotros resistimos, ¿qué pasa? El diablo se aleja. Y esto me recuerda aquella escena en la tentación de Jesucristo. Cuando Jesús fue al monte a orar, llega Satanás y lo tienta y empieza. Digo,
¿Le dio argumentos básicos? Sí. ¿Válidos? También. Pero más sin embargo, ¿qué hizo Jesucristo? Él nos demostró. Él resistió, Él se sometió. Nos dieron muestra. Jesús se sometió a la autoridad de nuestro Dios. Le pasó el control. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo Él? Escrito está. Escrito está. Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás, solo a Él. Y delante de Él estarás. ¿Qué sucedió entonces? El diablo se fue. Lo dejó. Es cierto. Satanás se va por un tiempo, pero regresa, mis hermanos. Y básicamente la ecuación aquí o toda la ilustración en nuestras vidas sigue siendo la misma. Tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo y Él huirá de nosotros. La solución al problema, mis hermanos, a nuestros pleitos, ¿cuál es? La gracia de Dios. Ahora, para que nosotros podamos tener un triunfo necesario, la victoria, tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Y me encanta aquí esto, ¿por qué? Porque en el versículo 8 y 7, ahora, no hay versículo 8 si no hay versículo primero 7. ¿Sí? Tú no puedes tener toda la bendición, la gracia de Dios, si no te sometes primero. Y lo vemos aquí, no hay versículo 8 si no hay primero versículo 7. ¿Cómo te acercas a Dios? ¿Sí? ¿Cómo te acercas a Dios? ¿Te acercas humildemente porque lo necesitas? ¿Lo invitamos? No. Por eso, mis hermanos, es imposible que dos personas que aman a Dios y son guiados por Él y que son llenos de su Espíritu Santo, vivan en pleito. Es imposible, mis hermanos. Ya lo vimos unas series atrás, cuando estudiábamos Gálatas, que decíamos que ¿cuál es el fruto del Espíritu? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, eso, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y la idea es bien clara, mis hermanos. Tenemos que presentarnos ante Dios. Tenemos que presentarnos y no como una obligación, sino entendiendo que Él es Dios, que Él nos ama y que nos ama mucho y que nos ha perdonado y que por eso nosotros tenemos que hacer una elección. ¿Sí? Tenemos que hacer una elección. ¿Voy a obedecer a Dios o voy a seguir en mis delitos y pecados? Ahora, como ya les dije, Santiago está hablando al cuerpo de Cristo, a los creyentes. Si tu vida no le pertenece a Jesús, estás en graves problemas. Si tu vida no le pertenece a Jesús, estás bajo la influencia de otra cosa que no es Dios. Recordemos la historia que nos relata en Hechos, donde esta pareja empieza y dice: hey, sí, yo voy a hacer este negocio, voy a vender esto y toda la ganancia te la voy a traer a ti. Ok, perfecto, está bien. El propósito, la idea es justa, sensata, pero no lo hacen. Llega el apóstol y les dice: hey, ¿por qué le dieron lugar a Satanás? ¿Por qué le dieron lugar a Satanás? ¿Ven cómo ahí hubo una abertura de una pequeña ventana, una grieta donde Satanás se introdujo? Y muchas veces nosotros dejamos abierto nuestro corazón, dejamos una grieta donde Satanás empieza a desviarnos de la palabra de Dios. Ahora, en lo particular, yo no comparto, no me gusta esa idea de decir: sí, Satanás tiene poder, no, que si caí en pecado por culpa de Satanás. Momento, no le eches toda la culpa a Satanás. ¿Y por qué? Porque Satanás simplemente es un empleado de nuestro Rey, es un empleado de nuestro Dios, el cual
Él simplemente está cumpliendo un propósito para que nosotros nos desviemos. ¿Sí? Él viene y te pone la tentación. Ahora, está en ti si vas a caer o no. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que empezar a llenarnos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Empezarnos a llenar de la palabra de Dios. Y lo vimos hace rato. Empezamos a memorizarnos la Biblia. Empezamos a memorizarnos textos de la Biblia. ¿Para qué? Para que cuando nos encontremos en alguna situación, ¿qué me dice la Biblia? ¿Qué me dice Dios a mí? Sí, Satanás va a empezar a tratar de desviarte, a tratar de distraerte para que tú no busques a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es el punto? Que tienes que resistir, que te tienes que someter. Ahora, cuando dice en el versículo 8, dice, bueno, aquí voy a ver mis notas, dice, versículo 8, dice, este versículo tiene dos elementos, una invitación y una promesa. Tiene dos elementos, una invitación y una promesa. ¿Ya la vieron? ¿Ya la anotaron? ¿Cuál es la invitación? ¿Cuál es la promesa? Es demasiado delicioso esto, mis hermanos. Hay un bonito aquí, este es un bonito versículo también para que nos los aprendamos, que dice así, que dice, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Y aclaro este punto, mis hermanos. Ahora, no es que Dios se haya alejado de nosotros, no. Nosotros somos los que nos hemos alejado de nuestro Dios. ¿Sí? Nosotros nos hemos alejado de nuestro Dios. Y esta es una realidad, mis hermanos, que tenemos que tener siempre muy presente. ¿Sí? Acercaos pues a Dios. Y leyendo, bueno, ya con esta idea, estaba leyendo varios comentarios y todo esto, y me agradó esta porción que decían, o más bien dicho, esta ilustración. Dice, si estás en el tren equivocado, nada de lo que, sí, de nada te sirve que corras en el pasillo en dirección opuesta. A ver, lo repito otra vez. Si estás en el tren equivocado, de nada te sirve que corras en el pasillo en dirección opuesta. Sorpresa, ¿qué? Si yo voy hacia Mitla, pero quiero ir hacia Etla, voy en el autobús que va a Mitla, en el pasillo, voy corriendo. No, es que yo voy a Etla. ¿Voy a llegar a mi destino? No, es ilógico. ¿Qué tengo que hacer? Pues bajarme del autobús o de ese tren, ¿verdad? Y subirme al tren correcto. Y es lo mismo aquí que quiero enseñarles, mis hermanos. Cuando nuestros deseos, nuestro anhelo, nuestro hedonismo empieza a gobernar en nuestra vida, por más que yo intente, no voy a pecar, no voy a hacer esto, no voy a hacer otro, de nada te sirve. ¿Por qué? Porque estás en un tren equivocado. Pero cuando tú entiendes que Cristo te salvó, que Cristo te amó y pagó un precio muy alto por ti, entonces es cuando tú empiezas a obedecer. Entonces es cuando tú dices, no, voy a cambiar, voy a buscar la santidad. Aquí hay algo también importante, mis hermanos. Vamos a ponerlo en el ámbito espiritual. Y lo único que estamos haciendo cuando nosotros empezamos a obedecer es pasarle el control a Dios. Y en los siguientes versículos empieza a dar una muy interesante lista. Son 4 cosas que dice, pecadores, limpiad las manos. Básicamente es, deja de hacer lo malo. 2, vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y aquí, pues es también, básicamente es que tienes que dejar de meditar o estar pensando en hacer lo malo. Afligíos y lamentad y llorad. Y esto es aquí algo que nos aflige, nos constriñe,
que nuestro pecado nos agobia. El cuarto dice, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y aquí la idea, mis hermanos, es de que no juegues ni te burles del pecado y de tu debilidad. Cada uno sabe qué punto es débil, cada uno sabe con qué uno anda batallando. Por eso estos 4 elementos. Entiendo que tengo que someterme a Dios. Entiendo que es obedecer y rendirle el control a Él, pasarle el control a Él. Entiendo que soy un ser amado. Mientras más me acerco a Jesús, mientras más me acerco a Dios, Él se acerca a mí. Y aquí surge una pregunta, mis hermanos. ¿Quiénes de ustedes tienen más o menos 5, 6 meses en el Evangelio? Unos tienen más, ok, pero mínimo 6 meses en el Evangelio. Pero cuando, ok, 6 meses en el Evangelio, ok. La pregunta es, bueno, no sé, cuando ustedes empiezan a leer la Biblia, cuando ustedes empiezan a leer la Biblia, se empiezan a dar cuenta de que nuestra vida es más chafa. ¿Sí? Cuando tú te das cuenta que estás más cerca de Dios, tú te puedes entender esto. Te vas dando cuenta que eres falso, que no estás completo, que no estás haciendo las cosas de manera correcta. ¿Por qué? Porque en tu corazón no está habitando Dios. En tu corazón, lo que más te llama a ti la atención el motivo por el cual estás haciendo las cosas es para tu propio ego, para tu propio beneficio. Por eso, tenemos que entregar el control a Dios. Mis hermanos, ahora quiero darles este ejemplo. Para vivir una vida de santidad, no nada más es, pues es necesario que yo deje de pecar, que yo deje de mentir, que yo deje, el cual es un punto exacto, pero quiero ponérselos de esta manera. Esta última vez que fuimos a la ciudad de Quintana Roo, que tuvimos que viajar, recuerdo, a principio de año todavía era invierno, y pues aquí en Oaxaca vemos que es algo fresco. Y pues obviamente ando con mi chamarra, ¿no? Ando con mi chamarra. Y en el vuelo de Oaxaca, Ciudad de México, pues mi chamarra va acorde. ¿Por qué? Porque en Ciudad de México también hace un poquito de frío, o sea, es fresco y todo esto. Ando con mi suéter y se nota bien. Pero en el transcurso, Ciudad de México, Quintana Roo, ya cuando yo voy llegando, como que la cosa empieza a ser distinta, ¿verdad? El calor empieza a sentirse, empiezo a sentir la piel pegajosa, empiezo a sudar, ¿y qué hago? Ahí ya no combina mi suéter oaxaqueño, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Despojarme, quitármelo. ¿Por qué? Y ahora, esto es una idea básica, clara, sencilla. No es que seamos, legalistas. No, tú tienes que dejar de pecar porque eso aquí no se hace. No. Sino que tú cuando empiezas a conocer a Dios, cuando empiezas a tener esa relación con Jesús, te das cuenta, esto no combina. ¿Y qué haces? Te lo empiezas a quitar. Te lo empiezas a quitar. Es lo que les digo. Mi suéter, pues allá en Chetumal, cuando fuimos bajando del avión, híjoles, todos afuera. ¿Por qué? Y eso que llegamos noche. ¿Pero por qué? Porque no es que no haga juego, sino que yo ya no puedo vivir con esto. No combina, no es coherente en una ciudad calurosa que yo ande con
mi chamarra. Lo mismo en el cristianismo, mi hermano. Tú no puedes andar en pecado y sirviendo o diciendo que andas adorando a nuestro Dios. Y esto me lleva, mis hermanos, por eso a que nos tenemos que purificar, a que nos tenemos que vivir en santidad. Y un ejemplo claro en Primera de Reyes 18 y 19, cuando los profetas le dicen al pueblo, hey, escojan ya, si Baal es Dios, pues síganlo, pero si Jehová es Dios, pues vénganse para acá. Algo bien claro, mis hermanos. Bueno, si tú dices que Dios es tu Salvador y le sirves, órale, deja de pecar. ¿Por qué? Porque eso no combina con Dios. Eso no va de acuerdo con la vida que Dios. Por eso, mis hermanos, no hay ser más miserable que el creyente que conoce a Jesús, pero que anda en pecado. Y hay algo aquí importante, porque cuando tú andas en pecado, no puedes disfrutar del pecado bien. ¿Por qué? Porque conoces del amor de Dios. Pero ahora, cuando andas con Dios, conoces a Jesús, tampoco puedes pecar. ¿Por qué? Porque entonces no vas a disfrutar completamente a Jesús. Este es un principio básico, es algo claro, mis hermanos, en el cual nosotros tenemos que entenderlo. Perdón, a lo mejor y me alargo con este otro ejemplo. Esposos, ya para que me entiendan bien. Una pareja de esposos, sí, ustedes ya saben, cuando se casan, hay toda esta campaña, ¿no? de conquistar, de alegar, llega el anillo, piden a la novia, hacen la fiesta, boom, están en luna de miel, regresan, ok. Y al día siguiente regresa el esposo ya de trabajar, ya en casa, llega y esperando que la esposa lo reciba con los brazos abiertos, una cena, unas quesadillitas ahí ya bien calientitas y todo esto. Y no. Y lo que encuentra es que le dice la esposa, ay, mi amor. Bueno, ya no mi amor, sino dice, ay, esposo, o sea, la verdad, pues, como que me equivoqué al casarme contigo. Y tú dices, ah, caray, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? Pues es que como que todavía amo a mi ex. ¿Perdón? Creo que cualquiera de ustedes lo dirían o que lo pensarían. Eso es algo tonto, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que la esposa le va a decir, ay, mi amor, no, pues perdóname, no, pues es que todavía amo a mi ex? Eso no es lógico. Lo mismo en la vida cristiana. Lo mismo en la vida cristiana. Ya reconocemos cómo Dios nos ama, ya vimos, ya entendimos cómo Dios dio su vida, dio a su Hijo, dio su vida, derramó toda su sangre por amor a nosotros. Y nosotros, ok, ya lo entendí, ok, ya vengo los domingos o ahí en mi casa. Es más, hasta levanté mis manos ahora que estábamos hablando, estábamos cantando, yo soy el pueblo de Dios y canto, alabo, aplaudo. Qué bueno, domingo. Pero llega el martes, ay, como que yo quiero este negocio donde me va a dejar, hay que moverle por ahí un numerito porque me va a dejar ganancias. ¿Sí cachan la foto? ¿Cómo es muy similar? Por eso, mis hermanos, no podemos estar con Dios y con el pecado. Por fin, como decía los profetas, pues ya decídete. O sigues a Dios o ya destrúyete, total. Ubícate, ubícate. Más claro, mis hermanos, ¿cuántos hemos a veces revisado nuestro álbum de foto familiar de los años 80 y tú agarras y tú ves, ¡ay! ¿Tú te acuerdas que en ese tiempo tu vestimenta era el más in, era el más fashion, pero lo ves ahorita y dices, ¡ay! ¿Qué pasó?
O sea, que estaba yo loco, cómo andaba yo con los pantalones todo entubados o con pantalones aquí como que hasta la cintura. ¿Se dan cuenta? ¿Ven cómo Dios nos muestra su amor? Nos muestra en lo malo que estábamos, en lo malo que estamos y cómo tenemos que ir cambiando. Así como en esa foto, mis hermanos, ve tu vida de atrás, cómo estabas en pecado. Y si te ves vestido igual, ¿qué tienes que hacer? Oh, no, pues me despojo, cambio, eso no combina. Vuestra risa se convierte en llanto, en lloro y vuestro gozo en tristeza. A veces nosotros encontramos deleite en eso, pero no. Cuando nosotros cometemos el pecado y decimos, ah, qué rico es esto, me gané tanto esto. Pero ya cuando estamos en el camino de Dios, eso se vuelve vergüenza. Uy, no puede ser que yo haya hecho eso. ¿En qué cabeza cabe que yo hacía eso? ¿O en qué cabeza cabe que no puedo actuar así? Porque aquel que me amó tanto dio su vida. Por lo consiguiente, yo no puedo actuar así. Mis hermanos, por eso el versículo 10 nos enseña, nos da una esperanza. Humillaos, pues, delante del Señor y Él os exaltará. Otra vez, mis hermanos, otra vez, ¿no te encanta esto? Versículo 8 y versículo 10 nos está dando dos cosas, una invitación y una promesa. Humíllate delante del Señor y Él te exaltará. Ahora, tú dices, ay, sí, hermano, pero pues esto de humillarme como que no va conmigo. No, esto de humillarme no puede ser. ¿Sí? Tenemos que rebajarnos. Tenemos que rebajarnos, mis hermanos. Humíllate, rebájate. Y volvemos a esta idea de rendir el control, rebajarnos. Señor, tú pone el precio, porque el precio que yo me tengo a mí, para mí mismo, es una mentira, es un engaño. Y sabes que eso no puede ser así. Ya tiene varios meses, estuve leyendo un libro de C.S. Lewis, el de las Crónicas de Narnia. Bueno, este libro se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Y hay algo que aquí me llamó mucho la atención, ¿no? Dice, porque tiene esta idea evidente, pues este libro habla de una mafia de demonios y pues el diablo mayor, el capo grande, le dice a su sobrino, ¿sí? Y para ser exactos, esta frase me dice, cuando le dice a su sobrino, el orugario le dice a Escrotopo, el enemigo tiene una rara forma de actuar. Obviamente ya saben quién es el enemigo de Satanás, ¿verdad? Pues es Dios. A ellos así obviamente le dice el orugario a Escrotopo, el enemigo tiene una rara manera de actuar contra los humanos. ¿Por qué? Porque le dice, hey, dame algo. Cuando les pide algo con la mano izquierda, se los devuelve bendecido con la mano derecha. Es algo que Satanás no entiende. Y a mí me llama la atención porque lo ilustra bien en este libro. Aquel que lo quiera leer, lo puede leer. Creo que está gratis en internet, lo pueden descargar. Cartas del Diablo a su sobrino. Y bueno, ellos no entienden esto, mis hermanos. El enemigo tiene una rara costumbre de que te dice, ¿sabes? Permite que yo te ponga un precio. Y después, tu precio va a ser mucho más valioso. ¿Y cuál es el precio? El que nos llamamos ser hijos de Dios. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, lo define de esta manera más preciosa. Desde el Pentateuco más o menos, sí, desde el Pentateuco,
donde dice, si pusieras atención a mi voz, o si oyeres mi mandamiento, y si andares en mis caminos, seréis mi especial tesoro. Dios quiere que nosotros nos quiere tener como nuestro especial tesoro. Así que mi hermano, tú sabes, un tesoro, cuando lo tienes, ¿qué haces? ¿Lo escondes allá a lo lejos? No, lo quieres tener cerca. Y Dios al igual nos está llamando, quiere tenernos cerca, quiere tener una relación íntima, una comunicación íntima contigo y conmigo. Y somos su especial tesoro. Entiende esta idea, mi hermano. Dios no quiere que tú seas algo para Él lejano, sino Él quiere estar contigo. Mi hermano, oremos. Dice así. Papá, gracias por ser tan bueno. Gracias por ser tan paciente, porque nada más entendemos, Señor, esta idea de que si nosotros decimos que te amamos, estamos aquí cuando nos reunimos adorándote, levantando manos, pero al día siguiente ya estamos pecando. Señor, no permitas que hagamos eso. Queremos en este momento entregarte nuestro control. Queremos darte las gracias, Señor, por esta invitación en el cual tú nos equipas como pueblo, que entendemos que estamos peleando una batalla, que es la batalla de la fe, pero que el consejo sigue siendo uno mismo, sigue siendo uno, sigue siendo, pasémosle el control a Jesús. Y cuando nosotros nos humillamos, nos entregamos a ti, entendemos que hay una comunicación y que eso nos va a involucrar en una obediencia hacia ti. Porque cuando Jesús va a apretar ese botón, nuestra vida, nuestra actitud responderá de un modo apropiado. Así que gracias, Señor, por invitarnos a despojarnos de nuestra autoestima, que es más engañosa que nada. Pero queremos abrazar una cristoestima, de modo que somos, de que nos sentamos, Señor, que somos tu especial tesoro. Y al entender eso, Señor, por eso es que buscamos una vida de santidad. Por eso es que entregamos todo nuestro pecado, nuestro pleito, nuestros deseos, nuestra mala manera de vivir. Señor, queremos entregar nuestro control a ti. Padre bendito, si en estos momentos hay alguien que nunca lo había hecho, que hay alguien que diga, bueno, sí, yo venía a la iglesia, pero no entendía esto, no entendía cuál es el plan de la santidad, de obedecerte, es precisamente esto, que entreguemos nuestro control a ti. ¿Para qué? Para que entonces toda nuestra acción sea coherente con la fe que vivimos y que empecemos a caminar tomados de tu mano a partir de esta tarde, de ese modo en que Jesús nos enseña a vivir. Señor, gracias, Padre, por hacer esto posible, porque nosotros no podemos ser santos así nada más. Esto tuvo que ser posible a través de ese sacrificio entregado en la cruz, de ese sacrificio en el cual se derramó toda la sangre de tu Hijo Jesucristo. Escucha, Señor, en esta tarde la oración de cada uno, de los que queremos ser siervos para tu gloria, que queremos sentir, Señor, que todo lo que estamos haciendo es solamente agradarte a ti, dándote la gloria, la honra, pues tú eres el único que mereces. Y Padre, que en esta tarde
aquel que lo haya entendido, que quienes lo hayan entendido, sirva, Padre bendito, como ejemplo para nuestra vida. Señor, trata con cada uno de nosotros, trata con cada uno de los que están detrás de esta pantalla. Te lo pedimos por Cristo Jesús, porque queremos ser santos, porque tú eres santo. En Cristo te alabamos. Amén.